comencemos con algo simple. Algo simple. Su cumpleaños. ¿Por qué usted celebra su cumpleaños? Un año menos. Un año menos de vida. Celebra un año menos de vida. Bueno, esa es una forma extraña de verlo. Un año más cerca. Esa es una forma extraña de verlo, pero si así es como lo veo, o sea, ¿qué se puede hacer? Si así es que... Es broma, es broma. No, nosotros celebramos lo que es un nuevo año que tenemos, la oportunidad de que nosotros tuvimos un nuevo año. Bueno, no es diferente tampoco con ninguna celebración. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en todas las escrituras, lo que nos enseña con respecto a las celebraciones son recordatorios para que tú de tal cosa. Bueno, no es diferente tampoco con las fiestas. Las fiestas judías representan algo específico. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué día es la independencia del Ecuador? 10 de agosto. Bueno, Javier estaba supervisando porque él no sabía. No se recordaba ya se le pusieron los ojos azules ya. Yo soy malísimo para la fecha, malísimo. En Chile, 18 de septiembre. 15 de septiembre. 15 de septiembre. ¿Por qué la mayoría piensa que es el 5 de mayo? El 5 de mayo es la batalla de Puebla, Ah, bueno. si no me equivoco. O sea, otra mexicana que tampoco sabe. Otro tampoco sabe. Muy bien, bueno, la celebración que nosotros vemos, por ejemplo, mira, lo va a Google. Ella va a hacerle un Google. Segura. Miren, las 7 fiestas que nosotros vamos a mencionar a vuelo de pájaro. Súper rápido. Una de esas fiestas se llama la Pascua. La batalla de Puebla es correcto. La batalla, ok, muy bien. La primera fiesta que está celebrando es la Pascua. Eso yo quiero que por favor alguien con... Xochitl, si tú puedes buscarlo por favor en Levítico capítulo 23 me parece que es. Me parece que está en Deuteronomio 12 también. Sí, ese de aquí. Levítico 23. Luego tenemos los panes sin levadura. Sí. Tenemos aquí entonces, la tercera tenemos las primicias. Luego tenemos el cuarto. ¿Se recuerdan de esta? Pentecostés. ¿Han escuchado de esa? El día de Pentecostés. Sí, pero no sé qué. Ok. Pentecostés. Tenemos entonces la fiesta de las trompetas. Luego entonces tenemos esta que es muy, muy importante. Esto fue de lo que tú me mandaste hoy. La expiación. Por eso le dije nada. La expiación. Y la última, que sería los tabernáculos. ¿Ok? Esas son las 7 fiestas judías. Ahora bien, cada una de estas tiene un festejo. Ustedes le toman una fotito o yo espero que lo vean en YouTube y entonces ahí ustedes van a ver de qué trata cada una de ellas, ¿ok? Para entonces no gastarnos toda la clase en eso. Exacto, ahí ya yo les dejo una tareita para que se entretengan. Ya tienen 2, bueno, ustedes tienen como 4 ustedes tienen como 4 ya. Pero miren, estas cositas de aquí. Ahora, hay otra. Todas estas están en lo que se llama, ¿se recuerdan lo que es el Tanaj? ¿Se recuerdan eso? Las iniciales de No, Las iniciales de qué cosa? festividades, ¿no? No. De formas de... de algo de la ley. Exacto, estaba la ley, Ajá. los profetas De la Biblia. Pues, y los escritos.
Entonces, eso es lo que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento. Iba a decir Old Testament, ya me estoy poniendo como Javier ahí con los ojos azules ya. El Antiguo Testamento. No habla español. Exacto, ya no habla español. Bueno, esto de aquí yo le voy a dejar esta tareita. Como le dije, yo solamente las voy a mencionar aquí. Esas son festividades de... Ahí pose para la cámara. Es que es verdad, hay que tomarle foto. Güey. La Pascua, los panes sin levadura. ¿Cómo traes? La Pascua, los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, trompeta, la expiación y los tabernáculos. Entonces, la tareita que le voy a dejar es obviamente que ustedes van a ver dónde que están estas. ¿De qué tratan estas cositas? Y entonces, en esa discusión, ustedes pueden ver, por ejemplo, para que ustedes no se sientan mal por mí, digan, no, el pastor está haciendo todo este trabajo, toda esta cosa. No, yo lo voy a dejar ahí para que ustedes también se gocen con eso. El día de hoy, nosotros estaremos mencionando esta de aquí. El libro de Juan hace un ataque a esto de aquí, o no un ataque, sino está cuestionando lo que son establecimientos, los establecimientos del pueblo judío o de los fariseos, más que nada. ¿Ok? Entonces, en el capítulo 2 de Juan está atacando esto de aquí. En el capítulo 5 está atacando esto de aquí. En el capítulo 6 está esto de aquí en relación con esto de acá. Porque estas fiestas todas se relacionan a la una en parte con la otra. Algunas son tantos días después de esta, tantos días después de esto, tantos días después de esto, y así. Esta es la que nosotros vamos a mencionar el día de hoy, lo que es la Pascua. En inglés, para los ingleses, así como Javier, Passover, le dicen eso, ¿ok? Este de aquí, la Pascua. Xochitl me mandó una información el día de hoy que habla acerca de este cosito de aquí. La expiación. Y es en parte respondiendo a la pregunta de por qué Jesucristo murió por nosotros. Parte de la pregunta está aquí. ¿Se recuerdan la pregunta de por qué Cristo murió por nosotros? Que estuvimos discutiendo todo ese tiempo en la clase pasada. Sí. Parte de eso está aquí. Pero eso no contesta toda la pregunta. ¿Ok? Sí. Yo sé que ahora parece lodo, pero tranquilo. ¿Qué? Poco a poco nosotros vamos a llegar al entendimiento. Hay una fiesta que no se menciona aquí, porque no está. ¿Ustedes se recuerdan cuando estábamos buscando el último libro del Antiguo Testamento? ¿Cómo se llama? Apocalipsis. No, del Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento. ¿Cómo se llama? Un profeta. No, El Nuevo Testamento. Ya, te confundí. Antiguo Testamento. Comienza con M. Malaquías. Para- Muy bien. Malaquías. Ay, Señor. Malaquías. Ustedes se recuerdan Malaquías. Y el primer libro del Nuevo Testamento, ¿cómo se llama? Mateo. Mateo. Muy bien. Y se recuerdan entre ese último versículo y el primer versículo de Mateo, ¿cuántas páginas tiene su Biblia? Ay, no. Pero yo siento como que ya yo estoy, como que estoy enseñando de más aquí. Ya yo me voy. No, yo quiero que me digan cuántas páginas, miren su Biblia, el Antiguo Testamento, ¿cuántas páginas hay? Dice en el antiguo ¿Dónde está mi agua? 1210, en la última de Malaquías, y luego en Mateo 1213. O sea, ¿cuántas páginas tienes? 2 páginas tiene la tuya. 2 páginas. ¿Cuánto tiene la tuya, Javier? Mira, vete a Mateo. Mira qué fácil. Vamos a hacerlo así. Mira, vete a Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Primer libro. Ajá, ya estoy.
O sea, pero... Me llega ahí. No me diga que llegaste cuando lo estás mirando por otro lado. Llega Mateo. Nuevo Testamento. Ya. Mateo. Mateo, ya, Mateo. Capítulo 1, versículo 1. Esa es la forma más fácil de hacerlo. Ya, Mateo 1:1. Ajá. Ahora, entre ese y Malaquías, para darle una página para atrás, ¿cuántas páginas hay ahí entre ese y Malaquías y Mateo? ¿Cuántas páginas hay? Una página con dos páginas. No. Ahí mismo. Una sola página, ¿verdad? Sí, una sola página. Entonces tenemos, tiene 2 páginas, una hoja. Entonces, una hoja, 2 páginas. Con dos carillas, creo yo. En el espacio entre el último versículo de Miqueas y el primero de Mateo. ¿Recuerdan cómo se hablábamos, que le llamábamos a ese espacio? ¿Del silencio? El silencio. ¿Y saben cuántos años eran esos? ¿Se recuerdan? 400. Muy bien. 400 años de silencio, aproximadamente. Por lo menos una ya. Ya le llega. Por ahí, 400. 400 años. Miren otra vez. Miren la página otra vez. Mírenla ahí otra vez. Mírenla cómo se ve. ¿Usted ve esa página en blanco? Sí. 400 años de silencio. Eso no quiere decir que la historia paró. Quiere decir que hubo 400 años de silencio de parte de Dios. O sea, no había un profeta que estuviera revelando y dando dirección, sino que hubo un tiempo de silencio completamente, y luego entonces vino lo que fue la revelación del Señor, que fue el Señor Jesucristo. Ahora bien, estos 400 años aquí, hubo una batalla fuerte que se hizo. En ese tiempo de estos 400 años, hubieron cosas que estaban pasando históricamente. Y ahí fue entonces que vinieron unos individuos, tuvieron una pelea, muchísimos de ellos se sacrificaron ellos mismos porque comenzaron a hacer sacrificios de cerdos, cosa que no era permitida conforme al Antiguo Testamento. Esta gente celosa de eso, dijeron no. Y hay un libro que nosotros le llamamos El Protestante. Recuérdense que, ¿se recuerdan de eso los protestantes? ¿Quiénes son los protestantes? No se recuerdan de eso. Ok, se recuerdan de la Reforma Cristiana. Sí, de lo que predicaste. 31 de octubre del 1517, en Alemania, se hicieron las 95 tesis de Martín Lutero y dijo, vamos a hacer la separación. ¿Se recuerdan cuando estaban vendiendo algo que se llamaba las indulgencias? Sí, de que se salvaran. Que se vendían básicamente las indulgencias. Había un individuo que se llamaba Juan Testel, que él decía que las indulgencias eran como la cruz de Cristo. Que si usted compraba uno de esos papelitos, el alma, porque usted no solamente compraba su salvación, usted podía comprar la salvación de otra persona. Tan pronto la moneda caía en el cofre, esa persona saltaba del purgatorio y caía en el cielo. Esa era la promoción que tenía Juan Testel. Bueno, la cuestión es que eso pasó en el 1517 y de ahí entonces nosotros tuvimos la separación de lo que fue la Iglesia Universal, o como se le llama hoy en día, siempre ha sido así, católica, la universal, eso es lo que significa católico, entre la Iglesia Universal y lo que es hoy en día nosotros somos conocidos como los protestantes. ¿Ok? Entonces eso ustedes lo pueden ver en la última semana de octubre. Esa fue la prédica de ahí se van recordando más o menos de qué pasó ahí. Bueno, en esto de aquí, el punto con esto era mencionar de que hubieron unos libros, por ejemplo, el Nuevo Testamento, ¿cuántos libros tiene? El Antiguo Testamento, ¿cuántos libros tiene? 40 y tantos, no me acuerdo. Oh, ya. 30. Ajá. ¿Verdad que sí? Sí, era bastante. Sí, era bastante. Sí, era bastante. Porque yo los estaba anotando. ¿Y el Nuevo? Yo los estaba anotando. Ahí está. 5, 5, 2 y 17. Ahí está, ahí ya, 27, ya sume rápido. ¡Wow! Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer con estos estudiantes?
Muy bien, la cuestión es de que el punto es de que nosotros llamamos a estos libros inspirados por Dios. Hay otros libros que no son inspirados por Dios, que son apócrifos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no son inspirados. Que nosotros como protestantes entendemos que esos libros fueron escritos después de que el canon bíblico, aquella gente que hicieron la colección de lo que hubieron gente, vamos a decirlo así, sabia, que se reunió y dijeron, ¿cuáles van a ser los lineamientos para nosotros reconocer los libros que son inspirados por Dios y los que no son inspirados por Dios? Sin embargo, tienen un valor histórico. La Biblia católica tiene unos cuantos de esos libros. Y dentro de ese libro está lo que es la la lucha, la gran lucha que pasó, que lo que es hoy en día el judío celebra como Hanukkah. Creo que así se escribe, no me recuerdo cómo se escribe. Pero así como me suena ahora mismo, así que me perdonan si lo escribí mal. Pero el punto es de que en esta celebración hay un libro, no me recuerdo, wow, se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del libro del Antiguo del Nuevo es Macabeos, los Macabeos. Son dos libros, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. Tienen un valor histórico, pero no tienen inspiración. Entonces, por eso nosotros no lo incluimos. Dentro de ese espacio de los 400 años, ahí pasó lo que fue esa guerra, todos los sacrificios y todas las cosas que pasaron, y por eso ellos celebran Hanukkah. Hanukkah va a ser una celebración de la cual nosotros también vamos a ver cómo Jesús entonces compensa con eso también. Es una celebración que viene y se da en lo que es la cúspide del conflicto que está pasando. Si se recuerdan, capítulo número 1, ¿de qué trató? Bueno, digamos, el 1 fue la introducción, capítulo 2 entonces hablaba del testimonio, de que el Señor veía de que esta gente importante daba un buen testimonio, ¿verdad? ¿Se recuerdan de esa parte? ¿Y quién era que usaban para el testimonio? Una persona que se vestía extraño, que se iba a los montes a predicar. Juan el Bautista. Muy bien, Juan el Bautista, se ganó un 100, Fernanda, ahí. Juan, el capítulo 2. Entonces, el capítulo 2 termina con una nota del 2, 23 al 25. Y eso era para hacer un paréntesis entre los que son creyentes y no creyentes, porque el Señor no confía en lo que hay en el corazón de la gente. Y eso entonces nos trae al capítulo 3, que habla acerca de una persona. Nicodemo. ¿Cómo? Nicodemo. ¿Que vino de qué? De noche. Vino de noche. ¿Y qué le decíamos que Nicodemo era? De la secreta. De la secreta. Esa parte se la recordamos. Bueno, capítulo 4, pero dice, el punto con Nicodemo es de que es un discípulo de esto, de que está aquí, de lo que él no confía. Ahora, en el capítulo 4, entonces vemos la historia de la samaritana y el segundo milagro que hace el Señor Jesucristo. ¿Qué lo distingue? O sea, ¿qué hace que se parezca el uno con el otro entre la mujer samaritana y este hombre que recibe el milagro? Testimonio. El niño se sanó, pero ella no se sanó. Testimonio. Ella dio testimonio. Ella dio testimonio, o sea que fue una persona que ella creyó. ¿Y qué hizo ella? Se multiplicó. ¿Qué hizo el hombre? Creyó y se multiplicó. Entonces estamos hablando de eso en el capítulo 4, lo que es. Capítulo 5, entonces nosotros volvemos a retomar el tema del testimonio. Y estábamos hablando acerca de que Jesús entonces comienza a atacar. Aquí entonces es cuando hace básicamente el capítulo 4 a su final, hace como una pequeña transición al 5, y de aquí entonces del 5 hasta el 10 por ahí, me parece, es el conflicto, la parte conflictiva, el problema grande que nosotros estamos teniendo ahora mismo viene producto de aquí en adelante. Del capítulo 5 en adelante, aquí es donde pasan los problemas. ¿Por qué? Porque aquí estábamos hablando de qué cosa. Porque hizo el Capítulo 5 había un hombre que estaba recostado y paralítico de el paralítico ¿de dónde? Bethesda. De Bethesda.
Yo puse Bethesda la última vez, pero es Bethesda. Bethesda. Bethesda, sí. Entonces tenemos este hombre ¿qué dice? La primera cosa que estaban debatiendo fue que el día de reposo. ¿Y qué decíamos del reposo? No se puede hacer nada. Que nadie podía hacer nada el día del reposo, ¿verdad que sí? Ahora, ¿cómo corresponde eso con nosotros en relación con Jesús? Nosotros vivimos en el reposo siempre. ¿Perdón? Vivimos en el reposo. Vivimos en el reposo conforme a Hebreos capítulo 3. De que Jesús es el reposo. Porque él le dijo entonces, ¿se recuerdan en el desierto cuando el Señor le dijo, ustedes no van a entrar en mi reposo? Estaba hablando de ese reposo del Señor Jesucristo. Ellos entendían que era solamente como en la tierra prometida. Le dijo, no. Este reposo al que yo le estoy dando, ustedes no van a entrar. Ahora ustedes tienen que cuidar esto. Porque todas estas cosas son símbolos de lo que ha de venir. El Antiguo Testamento está lleno de símbolos de lo que ha de venir. Y esto es lo que Juan está tratando de codificar para un pueblo que entiende todas estas cosas. Para nosotros son extrañas, nosotros no las entendemos. La mayoría de cosas. Porque nosotros no entendemos, por ejemplo, esto de la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, trompeta, la expiación, los tabernáculos. ¿Qué tiene esto que ver con nosotros? Y esto es lo que Juan está tratando pero la gente a quien él está llegando son gente que saben todo esto. Por eso las referencias que él hace no son para una gente como yo, un dominicano. No es para un dominicano, ni para el mexicano, ni para el chileno, No. La gente que escuchó o leyó este libro eran gente que entendía o celebraban estas cosas. Y él está haciendo saber, no, hay un conflicto aquí, pero nosotros tenemos que resolverlo. Por ejemplo, la Pascua que nosotros tenemos aquí, cuando nosotros vemos la Pascua, déjenme rápidamente pasar por esto como vuelo de pájaro, fueron la celebración de cuando el pueblo salió de Egipto. Ustedes se recuerdan que había una persona que estaba, los que vieron la película de esa de Moisés, de que estaba ahí con Faraón, la película esa que siempre la ponen toda la Semana Santa, en nuestros países por lo menos, en mi país siempre lo ponen. La de Moisés que se convierte en mar rojo, todo eso. Bueno, ustedes se recuerdan que había un individuo que la noche antes de irse comenzó a pintar las casas. Los linteros de la casa lo pintó. ¿Lo de la sangre? Lo de la sangre. Para que Como no para pasaran la muerte. proteger la casa. ¿Y qué era lo que hacían ahí? Ponían sangre alrededor de la puerta para que no pasara el ángel de la muerte. Entonces hacían, vamos a hacerlo aquí mismo, digamos acá, entonces en los linteros de la puerta lo pintaban De sangre de cordero. de sangre del cordero. En simbolización de la sangre de Jesús. Cuando ellos salieron de Egipto, ellos comieron panes sin levadura. En la celebración de la Pascua, 14 días, por cierto, estamos celebrando también parte de eso, de lo que son los panes de la levadura. También nosotros vemos la relación de las primicias. Eventualmente vamos a llegar a todo eso, así que tranquilo. Cuando nosotros estamos hablando de la Pascua, entonces estamos hablando de en memoria. ¿Se recuerdan de las celebraciones? Son en memoria de. Es para nosotros recordar aquellas cosas. ¿Sabe la responsabilidad de papá, lo que tenía que hacer papá todos los años cuando comenzaba esta fiesta? Sentarse con su familia, con sus hijos, con toda su familia y hacer este recuento año por año. Año por año. Una vez al año se sentaba para entonces leerle la historia una vez más, aunque se lo hacía todos los días. Ese día era específico para recordar cuando Dios los sacó de Egipto.
La comida, ¿cómo la van a comer? Para recordarse de que ellos no tuvieron tiempo de preparar los panes con levadura. Y estas son las cosas que el Señor, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, entendemos de que está atacando esta situación de aquí, porque para el judío la celebración de la Pascua es algo súper chévere. Pero a veces el problema no es la identidad que ellos reflejan con eso, porque si fuera una cuestión de identidad no tuviéramos problema. El problema era la imagen que estaban representando. Porque ellos estaban cuidando su imagen. Ellos no querían cambiar. Ustedes no han visto, por ejemplo, ¿han visto ustedes alguna de estas personas que tienen, son fanfarrones, son esto, son lo otro, y hacen como, delante de los jefes presentan como que ellos son los que hacen el trabajo más que todo el mundo? Y todo el que trabaja al lado de esa persona sabe que es la persona más vaga que hay en toda la empresa. Yo creo que todos nosotros hemos experimentado eso, ¿verdad? Bueno, el Señor está tratando de trabajar con esto de aquí. ¿Ok? Así que vamos a leer entonces rápidamente y lo vamos a dejar, vamos a hacer la lectura del capítulo 6, lo leímos hasta el versículo 16 y luego entonces terminaríamos para entonces comenzar a hacer los estudios en la próxima clase de ver cómo estas cosas se van manejando y moviendo. Entonces, ¿estamos aquí? ¿Se durmieron ya? No. Ok, bueno, déjenme, yo voy a leer todo el capítulo 6 y sígame entonces. Después Jesús cruzó, ¿verdad? Que ustedes están leyendo la Reina Valera. Entonces leemos, dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. el de Tiberias. Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los... Enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Interesante. Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene ¿cuántos panes? 5 panes ¿de qué? Cebada. De cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5,000 varones. 5,000 varones, o sea que no se contó ni las mujeres ni los niños. Ahí haga las cuentas entonces. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogiendo pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento, un gran viento que soplaba. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, mas él les dijo, ¿qué les dijo? Yo soy, no temáis.
no temáis. Ellos entonces con gusto les recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que esos habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado en Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron ¿a dónde? ¿Buscando a quién? Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan, y os comieron ¿qué cosa? El pan y se saciaron. Pan. Trabajad pues por la comida que perece, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios a el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en él, En el que Él ha enviado. en el que él ha enviado. Ok, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Muy importante, subrayen ese versículo ahí. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Fíjense la pregunta de ahí, marquen esa preguntita de ahí también. Nuestros padres comieron ¿qué cosa? Maná. ¿En dónde? En el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Wow, interesante. Miren qué fue lo que él dijo ahí. Lea a alguien, por favor, eso una vez más, el 31. Nuestros padres. Ujú. Siga, pues. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Pan del cielo les dio a comer. Muy bien. ¿Y quiénes fueron los que les dio a comer? No dice, ¿verdad? Dice que nuestros padres comieron pan del cielo. Muy bien. Seguimos. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, nos dio ¿quién? Moisés. Moisés. Oh. Moisés. Interesante. No les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió Del cielo. y da, Mira al mundo. Mira, ok, pan del cielo. Qué interesante. ¿Ustedes saben dónde está eso en la Biblia? no, es lo de Jesús. Que es, Pan del cielo. ¿De qué están hablando? ¿Ustedes saben de qué están hablando aquí? pues, de Moisés, del desierto, de esto, Ujú. del pan que les dio a comer en el desierto. ¿Dónde se lo pongo? Aquí. La paz y la duda. No, no aquí. Estamos hablando de aproximadamente, si mal no recuerdo. ¿Tú puedes revisar, por favor, el capítulo 17? ¿De qué? ¿De Levítico? Éxodo. 17. Sí. Ajá, ya sé. ¿Cuál es tu Eso 16, 17, por ahí es. ¿Y ellos por qué dicen que fue Moisés? Porque bueno, la ropa. ellos todos le decían a Moisés para que Moisés hable con Ah, Dios. 16. Dios 16. da el maná. Dios al maná. ¿Verdad? Ellos siempre Moisés era el intermediario, Ajá. ¿verdad? Pero fue Moisés. A los ojos de ellos. Los ojos de ellos. Sí. Y eso es la parte importante. Por eso, cuando estudiemos el libro de Hebreos, vamos a darnos cuenta que hay cuatro estructuras de pensamiento. No sé, no tengo una palabra para definirlo más que una estructura.
Uno es, por ejemplo, cómo ellos ven el sacerdocio. Entonces el libro de Hebreos presenta a Jesús como un sacerdote, como el sumo sacerdote. Enseña a Jesús como mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que el templo. Eso es un solo sermón en el libro de Hebreos. Y está enseñando solamente eso. El pensamiento del judío en este tiempo de aquí, es de que Jesús no es mayor que el profeta Moisés, porque Moisés fue el que le dio pan. Por eso cuando aquí dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. ¿No se le parece a alguien más eso? Danos siempre este pan. No, la mujer samaritana. Danos siempre de esa agua. Dame siempre de esa agua para yo no tener que venir aquí a cargar con esa cosa tan pesada. Danos siempre de ese pan. Jesús le dijo, yo soy, ¿cómo se llama la iglesia? Pan de vida. Pan de vida. Yo, oh, gloria a Dios. pan de vida, ¿verdad? Miren, lo ponemos aquí por ahora. Pan de vida. Sin levadura. Pan de vida. De aquí es que viene el nombre de la iglesia. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene, perdón, creo que me volé. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Os digo, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá, ¿qué cosa? Sed. Jamás. Mas os he dicho que aunque no habéis visto, aunque me habéis visto, ¿qué pasa? No creéis. Oh, no creéis. ¿Se recuerdan lo que pasa aquí? Es un problema del corazón. No es de conocimiento. ¿Se recuerdan cuando estábamos orando en un principio? Estuvimos hablando acerca de eso. El punto de aquí, porque el Señor sabe lo que hay en el corazón de la gente. Mucha gente no cree en Dios, no porque no tiene la evidencia suficiente para no creer, es una condición del corazón. Porque sabe entonces que tendrían que dejar o tienen que apartarse de algo que para ellos lo aman y no pueden hacerlo. ¿Ok? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Perdón, dice más, os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del... El que me envió. Muy bien, vamos a pararlo ahí, porque ya todavía ese capítulo ahora es que le hace falta un poquito de mambo. Y va a seguir corriendo. Déjenme, antes de... ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta, mis hermanos?